Contexto económico. Daniel, muy buenos días, qué gusto escucharte. Te tenemos ya en esta sección del contexto económico. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días a los radioescuchas de Contexto. Me parece que por ahí está acompañándote también Manuel Cerrato. Así es. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte. Nos acompañamos mutuamente. Excelente. Bueno, lo que tratamos de hacer ahorita es una especie de corte de caja en materia económica al cierre de junio, a mitad de año del 2018. Y dentro de esta información que estuvimos buscando, nos encontramos que para el Congreso, la Oficina del Congreso de Estados Unidos, ya hay resultados respecto a la reforma tributaria que iniciaron en enero del 2018 en aquel país. La Oficina del Congreso en Estados Unidos plantea que una vez que se redujo el impuesto sobre la renta en Estados Unidos del 35 al 21% con la intención de incentivar la inversión y la atracción de empresas en aquel país, bueno, se está proyectando un crecimiento promedio del 0.7% anual durante los próximos 10 años en Estados Unidos. Para darnos una idea de esta información, históricamente la economía norteamericana ha venido creciendo en promedio al 2%. Entonces, estamos hablando de que le está dando un 50% más menos una decisión de esta naturaleza, pero para los próximos 10 años. Y entonces nosotros ubicamos que lo que se plantea para el crecimiento de Estados Unidos entre el 2018 y 2019 está entre el 2.7 y el 3% de acuerdo a fuentes como el Fondo Monetario Internacional. Es decir, parece que la cifra cuadra perfectamente. Y en este año se plantea que esta reforma vaya a generar 220,000 fuentes de empleo en Estados Unidos. Otra forma de poder reconocer esta cifra es que el objetivo mensual aproximadamente de creación de empleo en Estados Unidos oscila entre los 200 y 240,000 empleos. Estamos hablando de que les está generando un mes de empleo, un 10% aproximadamente de incrementos de empleo esa reforma. La buena noticia para nosotros es que estos empleos que se van a generar durante 2018 y los que se proyectan en el 2019 tiene que ver que se van a generar mayormente en los estados de California, de Texas, de Nueva York y de Illinois, y que todos estos estados son captores naturales de migrantes, ¿no? Y entonces esto puede generar algún tipo de beneficio para las remesas que se envían a nuestro país. Entonces estamos viendo cómo la política fiscal que se aplicó en Estados Unidos, que es expansiva, empieza a generarles ya algún tipo de beneficios. Es importante destacar que una economía tiene que manejar varios instrumentos. Una es la política fiscal, la política monetaria y la política de comercio exterior. Como parte de la política de comercio exterior, debemos recordar que hoy se retoman después de 2 meses las renegociaciones del Tratado de libre comercio y lo que dice Donald Trump es que se va a hacer algo muy dramático y positivo para Estados Unidos y México una vez que se reinicien estas negociaciones. Esperemos que sean benéficas, esperemos que se pueda firmar este acuerdo trilateral entre los 3 países que nos permita tener certidumbre en la economía mexicana para los próximos años. Definitivamente que se define este acuerdo está en función del beneficio en términos de generación de empleo que le vaya a redituar a Estados Unidos. Y entonces estamos viendo cómo ya la política comercial está orientada también a una política expansiva como la reforma que hicieron en el terreno fiscal. Lo que es muy interesante y es un dato a destacar y que no podemos perder de vista es que los modelos neoclásicos, los modelos neoliberales que han sido vigentes en todo el mundo durante los últimos 30 años, algo que cuidaban mucho era la independencia de la política monetaria, el Banco Central, el Banco de México en nuestro país o la Reserva Federal en Estados Unidos con respecto a los gobiernos. Y algo que no había sucedido es que los presidentes norteamericanos trataran de incidir o hacer declaraciones sobre el comportamiento de la política monetaria y yo creo que era de esperarse en función de cómo se comporta el presidente norteamericano. Rompió este tipo de acuerdos no escritos y empieza a quejarse de los incrementos de las tasas de interés por parte de la Fed en aquel país, empieza a criticar la política monetaria, trata de disminuir
esta sana diferencia, esta sana relación que hay entre la política monetaria y el funcionamiento de los gobiernos, y eso es algo que no se había visto pues prácticamente en estos últimos 20, 30 años, ¿no? La idea es que una política restrictiva en términos de política monetaria, perdonando la expresión, donde la Fed busca incrementar las tasas de interés por problemas inflacionarios, Donald Trump les dice que no está de acuerdo porque lo que quiere es que las tasas de interés sigan bajas para seguir generando empleos en aquel país. Es decir, estamos viendo cómo parece que ya hay una acción en términos expansivos con todos los instrumentos que tiene a la mano Donald Trump, incluso los que no tiene a través de la presión en la negociación. Mientras esto se da en Estados Unidos, en el resto del mundo, bueno, por ejemplo, los chinos deciden aplicar estímulos fiscales para contrarrestar la guerra comercial en la que se han sumergido, y entonces el gobierno chino decide aplicar beneficios fiscales a 150,000 pequeñas empresas para poder reducir el impacto del incremento de los aranceles, y están también tomando políticas de coste expansivo en aquel país. En el resto del mundo, bueno, se empieza a ver que si ahorita no genera problemas en el crecimiento económico mundial, ya la desaceleración es una cuestión que se va a empezar a considerar a partir del inicio del 2019. Va a empezar a existir una reducción en la liquidez mundial. Esto pues nos habla de que va a haber poco dinero circulando, con los problemas que va a generar esto en el comercio internacional. Y entonces el Fondo Monetario Internacional nos dice que ya las tensiones de tipo comercial generadas por estas políticas norteamericanas comenzarán a afectar prácticamente a todo el mundo, y se espera que sea a principios del 2019 donde empezamos a ver los impactos en los tipos de cambio, en las inflaciones y en los crecimientos de las economías del mundo. Pero mientras estamos viendo todo este escenario, a menos que, Daniel, o sea, estas expectativas que nos estás compartiendo es el escenario que pudiera presentarse, a menos que alguien haga ¿qué? Se detenga esta guerra comercial, y entonces Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo y limiten este tipo de incrementos, generen un nuevo desarme arancelario, empiecen a reducir los aranceles en el mundo, baje esta política agresiva que tiene Estados Unidos con la Unión Europea, con China, con sus socios comerciales de América del Norte, y pues sigamos viendo una visión de apertura económica en todo el mundo. Me parece que ese es el tema que tenemos que considerar. Pero, a ver, Daniel, he estado leyendo sobre ahora esta buena relación que empieza a tener una vez más Estados Unidos con la Unión Europea, ¿no? Cuando los dos se quitan los aranceles que se habían impuesto, etcétera. Ahora, decían, es que lo que hizo Trump estratégicamente fue presionar para llegar a la mesa de negociación y entonces tener como la mano para dirigir esa negociación. ¿Te parece a ti que con China pudiera pasar lo mismo? Me parece que no podría pasar lo mismo, porque China ya por sí sola es la segunda economía más importante del planeta, y la otra característica es que ellos tienen muchos años con un fortalecimiento de su mercado interno y con una política muy seria de crecimiento interno, en donde es el tema del comercio exterior pues es parte de su objetivo, pero no el primordial. Es decir, tiene mucho más capacidad de decisión como gobierno en materia económica que lo que tienen gobiernos completamente liberales como lo son los europeos. Uh-huh. Bueno, pues entonces, ¿a ti te parece que lo peor de esta guerra comercial todavía no llegamos a ello? ¿Estaremos llegando en 2019? A mí me parece que la tensión, estaremos viendo esta parte del semestre lo más difícil, porque también recordemos que viene el tema de la elección en Estados Unidos y se van a concentrar mucho en este tipo de situaciones para sus representantes, ¿verdad?, del pueblo, y eso puede reducir un poquito la tensión comercial, pero el impacto económico parece que se va a empezar a resentir a partir de inicios del siguiente año, porque el otro tema que debemos de considerar, Marcela, son los incrementos de el precio del barril del petróleo, que van a generar presiones inflacionarias en prácticamente todo el mundo y que todavía no han tenido un impacto, digamos que en el comportamiento de las economías. Básicamente lo que podemos decirle a Radio Escucha en México es, por ejemplo, que de enero de este año a junio tenemos que el precio de la gasolina magna ha tenido un incremento aproximadamente del 13.7%. Entonces,
ya el precio está muy por encima del objetivo inflacionario, pero todavía no se ven un impacto en términos del comportamiento del crecimiento de la economía mexicana, que seguramente es la información que veremos la última parte de este año. Uh-huh. Pero con todos estos elementos, en donde lo que te quiero decir, lo que le quiero decir a los radioescuchas, es que las políticas económicas no son lo que habíamos visto en los últimos años, ni el comportamiento que nos dicen los libros de texto en materia de economía. El Fondo Monetario Internacional sí le recomienda a México que siga manejando estas políticas fiscales restrictivas, estas políticas monetarias restrictivas, que siga manejándose bajo el consenso de Washington con las reglas de juego vigentes desde hace 30 años, cuando lo que estamos viendo es que en Estados Unidos y en el resto del mundo estas políticas, estas formas económicas ya no se están utilizando. Sin embargo, para México todavía nos piden que debemos de ser muy cuidadosos del comportamiento de la inflación como principal objetivo, más allá del crecimiento y de la generación de empleo. El déficit fiscal es algo que debemos de tener como prioridad, y el tema del endeudamiento son los puntos nodales que deben de seguir rigiendo la economía mexicana. Uh-huh. ¿Te parece a ti que por lo que se ha venido esbozando en relación a las políticas económicas del gobierno entrante, pudiéramos pensar que ya están pensando en blindarse para que los efectos de esto que viene y que son efectos del exterior no nos afecten tanto? A mí me parece que las herramientas que se han venido utilizando en los sexenios anteriores, como es el tema de la cobertura del barril del petróleo y el tema del apoyo económico que se le solicita cada año al Fondo Monetario Internacional para estos choques externos y variaciones en el tipo de cambio, van a seguirse aplicando. Creo que la diferencia fundamental y que todavía está por verse es en el tema del ejercicio del gasto, cuando buscan reorientarse el gasto corriente hacia un gasto de infraestructura, porque también históricamente lo que estamos viendo con esta información es que la inversión extranjera en México no está llegando, y entonces se buscaría que a través de la inversión en infraestructura se pudiera recuperar un poquito de esta falta de crecimiento en nuestro país, pero eso todavía está por verse, ¿verdad? Uh-huh. Bien, pues a esperar, ¿no? ¿Qué más nos queda? Sí, bueno, con estas condiciones lo que está diciendo el Banco de Suiza para el comportamiento de la economía mexicana es que las principales calificadoras del mundo, y con el tema de incertidumbre, puedan rebajar la calificación crediticia mexicana para finales de este año, digamos, en el segundo semestre del año, con su impacto, como decíamos, en el tema del crecimiento de nuestro país. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por traernos este comentario y vaya que nos dejas pensando. Vamos a ver cómo se comporta el mundo. Muchísimas gracias.